Buenas tardes, el día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema bastante importante, como es el SEACE, ¿no? Dentro del ámbito de contrataciones con el Estado. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, como ya sabemos, pues, la contratación pública es aquel proceso, ¿no?, mediante el cual una entidad pública requiere o hace una solicitud de bienes, servicios u obras, ¿no?, bajo las mejores condiciones de precio, calidad y abastecimiento oportuno, ¿no? Estos son requeridos claramente para el beneficio, ese es el fin último, para el beneficio de la sociedad, ¿no? Bien, sabemos también que el tema de las contrataciones públicas pues tiene una serie de procesos, ¿no? Hay tres procesos o tres momentos fundamentales dentro del ámbito de la contratación, como es la actuación preparatoria, ¿no?, como primer punto. Como segundo punto es el proceso de selección y como esta tercera fase es la ejecución contractual. Como ya sabemos, las actuaciones preparatorias, ¿no?, incluyen la formulación de requerimiento, la aprobación de expedientes. Luego, en el proceso de selección ya se verifica, ¿no?, a la persona que puede ser idónea para abastecernos de productos o hacer determinada obra, ¿no? Y se hace también la suscripción de contrato y la ejecución contractual, que es donde ya se da la prestación misma, ¿no?, del servicio. Bien, dentro de todo este ámbito, ¿no?, de contrataciones con el Estado, hay una herramienta fundamental, importantísima, ¿no?, que claramente pues funciona en cadena, ¿no?, con todas las actividades que se tienen que hacer dentro de este ámbito de contratación. Entonces, ¿qué cosa es el SEACE, ¿no? El SEACE está definido, según la normativa de contrataciones, como aquel espacio que va a permitir un intercambio, ¿no?, de información, así también como la difusión de las contrataciones, ¿no? La realización de transacciones electrónicas, ¿no?, en secciones, ¿no? Es decir, vamos a contar con una serie, pues, de herramientas, ¿no?, dentro de esta gran herramienta, ¿no? Entonces tenemos allí que el SEACE sirve para el intercambio de información y difusión de las contrataciones del Estado. Ahora, ¿qué incluye, no?, el que esta información, este intercambio que se da? El plan anual de contrataciones, las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección, contratos, órdenes de compra y servicios. Y dentro de las transacciones electrónicas tenemos pues que se hace el registro de participantes, ¿no?, las notificaciones electrónicas, la presentación de consultas y observaciones y la presentación de ofertas. Ahora bien, sabemos entonces, ¿no?, que el SEACE es este sistema electrónico que justamente permite este intercambio de información. Pero también el SEACE es el principal mecanismo de publicidad, ¿no?, en el cual todas las entidades públicas deben brindar información de todos sus procesos de contratación. Todas las entidades públicas están obligadas justamente a mantener o subir la información en esta herramienta, ¿no? ¿Qué funcionalidades tiene el SEACE? ¿No? Si bien es cierto, esta herramienta me permite tener esta información actualizada e incluso toda la información en realidad que compete a las contrataciones públicas, ¿cuál es la funcionalidad? ¿No? En el sistema electrónico de contrataciones del Estado, que es el SEACE, se registran todos los documentos relacionados al proceso de contratación. Entre estos son los relacionados a los actos preparatorios, al procedimiento de selección, a la ejecución contractual e incluso incluye, ¿no?, las modificaciones contractuales, los laudos arbitrales, las conciliaciones, la información sobre las órdenes de compra y servicios y sobre el plan anual de contrataciones, así también como los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la norma que corresponde. Bien. ¿Quiénes tienen acceso al SEACE? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Quiénes tienen acceso al SEACE? Bien. Hay muchos actores en realidad que tienen acceso al SEACE. Empezamos desde la ciudadanía en general, ¿no?
todos podemos tener acceso a todos los procesos, verificarlos, ver en qué fase van, ¿no? Quiénes son los ganadores, incluso ver o ser partícipes, si es que estamos dispuestos a ser proveedores del Estado, a intervenir en estos procesos. Entonces, tenemos, por ejemplo, la ciudadanía en general, donde se realizan control y seguimiento oportuno de los procesos de selección. Si yo quiero ser un proveedor, puedo tener acceso, ¿no?, a la publicación de documentos que claramente solicitan, ¿no?, cierta contratación de bienes y servicios. Tenemos también a los proveedores, que son los que se informan de los procesos de selección convocados por las entidades. Participan electrónicamente en los procesos de selección. Tenemos también que las entidades del Estado, ¿no?, pueden tener acceso al SEACE. Las entidades registran justamente la información sobre el plan anual, los procesos de selección y sus contratos, ¿no? Reciben documentos enviados por los postores en forma electrónica. Y tenemos también que otro de los actores principales que puede tener también acceso al SEACE es justamente las entidades de control y supervisión, las mismas que realizan el control y el seguimiento oportuno de los procesos de selección. Bien. Ahora, ¿cuáles son aquellas características del SEACE? ¿Qué debería de tener el SEACE, ¿no? Tiene la información desde el ámbito público, es decir, que todos podemos tener acceso a aquella información, ¿no? Tenemos que es formal, es obligatorio y es también integral. Desde el ámbito público, ¿no?, la información que el SEACE contiene es pública y de libre acceso por cualquier institución, organismo e incluso todos los ciudadanos podemos tener acceso a esa información. Esa información para nada es restringida. Tenemos que tener en cuenta que la información que está en el SEACE justamente se cuelga para que rija el principio de transparencia. Bien, es formal. Toda la información contenida en el SEACE tiene como sustento documentación física, que obra en los archivos de la entidad, sujeto a las formalidades normadas por la Ley de Contrataciones del Estado. Es también obligatorio, ¿no? Todas las entidades bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado se encuentran obligadas a registrar información referida a las compras estatales que realicen en el SEACE, y es integral. En el SEACE se registra toda la información del proceso de contratación, desde la planificación hasta la conformidad del contrato suscrito. Se registra información de las contrataciones del Estado que claramente van a estar sujetas a la supervisión del OCE. Bien. ¿Cuáles son aquellas secciones, ¿no?, que tiene el SEACE? Bien, tenemos 4 secciones, desde la planificación del plan anual o el PAC, ¿no?, las actuaciones preparatorias, la selección y la ejecución contractual. Dentro del ámbito de programación, por ejemplo, tenemos el plan anual de contrataciones, el expediente de contratación, las bases, resumen ejecutivo y el comité especial. Dentro del ámbito de selección, vamos a tener registrada la convocatoria, los registros de participantes, la formulación y absolución de consultas y observaciones a las bases, ¿no?, la integración de bases, la presentación de propuestas, la admisión de propuestas técnicas, el registro del puntaje técnico, el otorgamiento de la buena pro y el consentimiento de la buena pro. Ahora, en la sección de la ejecución contractual ya se aborda lo que corresponde al contrato, a la garantía, a las penalidades, a los adelantos, las prórrogas, ¿no?, la nulidad o resolución del contrato, intervención económica, conformidad o liquidación, tenemos también los reajustes de precios y, de ser el caso, la ampliación del plazo, ¿no?, de requerirlo. Bien. ¿Cuáles son los alcances y plazos del SEACE? Bueno, definitivamente todo ámbito de contratación está determinado por cronogramas, ¿no? Se establecen cronogramas para hacer las propuestas, para recibir, para la absolución de consultas, etc. Entonces,
tenemos que las entidades referidas en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley de Contrataciones con el Estado están obligadas justamente a registrar la información en el SEACE independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento al que le sujete la contratación pública. Entonces, en el Plan Anual de Contrataciones se estipula 5 días hábiles, en los procesos de selección el mismo día, los contratos y su ejecución 10 días hábiles, todas las órdenes de compra y servicios los 10 días hábiles después del siguiente mes y las contrataciones en sujeción a regímenes especiales sería durante el año fiscal. Bien, ¿cuáles son las versiones, ¿no? de los módulos que hay en el SEACE? Tenemos pues la versión 3.0 y tenemos la 2.9. Sabemos que el SEACE, así como en realidad todas las actividades que se vienen realizando, han evolucionado a través del tiempo. Y a través pues de diversas versiones se han ido implementando módulos, ¿no? Para poder pues actualizar, mejorar y claramente proporcionar información más real, más precisa, ¿no? Sobre los procesos de contratación. Entonces tenemos que dentro de los módulos 3.0, por ejemplo, se registra el Plan Anual de Contrataciones, los actos preparatorios y los procesos. Dentro de la versión 2.9 tenemos los contratos, las órdenes y el curso. Ahora, ¿cuáles son los sistemas de administración interna con los que interactúa el SEACE? El SEACE por sí solo no podría trabajar, necesita, lógicamente, de información que venga de otras entidades también, con la que claramente tiene que cruzar información para verificar, por ejemplo, ¿no? Al proveedor, ¿no? Evaluar al proveedor. ¿Cómo? Cruza información, por ejemplo, con la SUNAT. ¿Para qué? Para identificar si el RU del proveedor es correcto o no es correcto, ¿no? Con el CIAF cruza también información con Infobras, con la RENIET, ¿no? Para ver de repente el tema de los representantes legales, ¿no? Con el RNP, ¿no? Que está a cargo también del OCE, pero que necesita información. Bien. ¿Cuáles son las pautas para el registro de la información en el SEACE, ¿no? Existen algunas pautas reguladas por la norma respecto al cómo se registra la información en el SEACE. Hay muchos puntos importantes justamente, y acá tenemos los 3 primeros. El registro de información en el SEACE se efectúa en el marco de los principios, como ya les decía, un inicio de transparencia. Por eso se requiere justamente que toda la información, que todo el proceso sea pues colgado en esta plataforma para que todos podamos tener acceso, ¿no? Justamente en aras del principio de transparencia. Y publicidad, que rigen las contrataciones públicas. La información que se registra en el SEACE debe ser idéntica al documento final y actuaciones que obran en el expediente de contratación, bajo la responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la activación del certificado SEACE y de aquel que hubiera registrado la información. ¿Qué cosa es el certificado SEACE? Es el mecanismo de identificación y seguridad que deben utilizar todos los usuarios para acceder e interactuar con el sistema, ¿no? Ya sabemos pues que para poder hacer este ingreso se debe de contar, ¿no? En el caso por ejemplo de los proveedores, se debe contar con un acceso, una clave, ¿no? Todos los actos realizados a través del SEACE en el marco de lo dispuesto por la ley y su reglamento se entienden notificados el mismo día de su publicación. En este punto también es importante indicar que las entidades están obligadas a registrar en el SEACE la información sobre su plan anual de contrataciones, las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección y los contratos y su ejecución, así como los actos que requieren ser publicados conforme a lo que establece la ley, el reglamento, pero también la directiva, ¿no? El cumplimiento de dicha obligación se realiza conforme a la secuencia, estructura e información que sea requerida en el SEACE. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, registrar la parte de selección cuando todavía no he visto actuaciones preparatorias, ¿no? Entonces tenemos que tener en orden esa secuencia justamente para el registro de información. La información que las entidades registren en el SEACE se harán bajo el cumplimiento de las funciones de supervisión del OCE, ¿no? En el ámbito de lo previsto en los literales B y C del artículo 52 de la ley.
Es importante también indicar, ¿no?, que el registro de información del SEACE debe ser efectuado únicamente por los usuarios, funcionarios, árbitros y otros usuarios que estén autorizados empleando el certificado SEACE, lo cual claramente supone la sujeción a los términos y condiciones, ¿no?, del sistema, ¿no?, debiendo claramente observar los manuales, ¿no?, para hacer este registro. Hoy en día, ¿no?, hay más pues esta dinámica de poder instruir tanto a la población como también a las personas o a los actores intervinientes de los procesos. El OCE está colgando permanentemente manuales de actualización y de cómo el usuario y de repente también los proveedores puedan ingresar y hacer uso de estas herramientas. La información que las entidades registren en el SEACE se encontrarán a disposición de todos los interesados, ¿no?, en el portal web del SEACE. Esto se va a dar, ¿no?, sin perjuicio de la responsabilidad de la entidad de llevar y custodiar en el expediente de contratación todas las actuaciones realizadas para la contratación. Bien. Ahora, si bien es cierto, tenemos esta herramienta hoy en día tan requerida y tan poderosa que es el SEACE, la cual podemos verla desde cualquier lugar, ¿no?, incluido nuestros domicilios, ya no hace falta ni siquiera ir físicamente al OCE, ¿no?, para averiguar sobre algún proceso, sino que nosotros mismos podemos hacer uso de las herramientas que brinda el OCE, ¿no?, pero tiene que haber o tiene que estar enmarcado dentro de la norma. Entonces, ¿cuál es el marco normativo del SEACE? El diseño y uso del SEACE están regulados por la Normativa General de Contratación Pública, así también como por la ley y el reglamento que establecen la forma y el contenido del sistema. Tenemos entonces que la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley 30.225, y sus modificaciones, ¿no?, regulan justamente el marco normativo del SEACE. Tenemos también el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344/2018. Tenemos las disposiciones aplicables al registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del Estado, ¿no?, la directiva del Plan Anual de Contrataciones, Directiva 002/2019, y el procedimiento de selección de subasta inversa electrónica, ¿no?, Directiva 006/2019. Bien. Ahora sí, vamos a ver algunos casos para analizar. Dicho ya toda la información, vamos a revisar algunos casos. Bien, tenemos, por ejemplo, la opinión 055/2018 de la Beneficencia Pública de Sullana, donde hacen pues ciertas consultas, ¿no?, respecto al SEACE. Indican allí, sírvase precisar, si tratándose de contrataciones en las que la entidad pública tenga la condición de acreedor, es decir, aquellas que no representan egreso de fondos públicos, ¿no?, y listan allí quiénes pueden ser esas entidades, deben registrarse en el SEACE, ¿no? Se hace la consulta si deberían o no registrarse en el SEACE. En caso la respuesta a la primera consulta fuera afirmativa y no existiera norma legal que estableciera el plazo para publicar en el SEACE, si el registro en el SEACE es requisito para la contratación o si tal registro puede realizarse de forma posterior. Entonces ya van acá dos consultas, ¿no? Si es necesario registrarse y si en caso si fuera registrario es que hay pues algún tiempo o algún periodo para que se registre, ¿no? En caso la respuesta a la primera consulta fuera afirmativa, sírvase confirmar cuál de los procedimientos indicados en la Directiva 008/2017 correspondería aplicar. Entonces, frente a esta consulta, la opinión o la conclusión indica que las contrataciones que realicen las sociedades de beneficencia pública, así también como las juntas de participación social, para abastecerse tanto de bienes, obras o servicios, asumiendo el pago con cargo a fondos públicos, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, salvo que se encuentren incursas en algún supuesto excluido, ¿no?
Para definir si una contratación se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, en primer lugar, debe analizarse si la misma reúne las características de una contratación pública. Es decir, si configura el ámbito, objeto y el subjetivo para la aplicación de dicha normativa. Una vez hecho esto, corresponde determinar además si dicha contratación se encuentra incursa en alguno de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación previstos en la ley o es materia de regulación. Entonces, lo que indica ahí es que se tiene que analizar primero, ¿no?, si este tipo de contrataciones se encuentra dentro del ámbito, ¿no?, de aplicación de la normativa, si configura, ¿no?, una contratación o se encontraría excluida fuera de la norma. No resulta aplicable la normativa de contrataciones del Estado cuando no se presente alguno de los siguientes elementos, y aquí sí ya los puntualiza, ¿no? Se trata de una entidad para la provisión de bienes, servicios u obras, el pago se suma con cargo a fondos públicos o del mismo modo. Tampoco se aplica la referida normativa cuando, existiendo estos tres elementos, dicha contratación se encuentre prevista como un supuesto excluido. Entonces, se debe evaluar si realmente se encuentra dentro del ámbito o pertenecería a un supuesto excluido. Las entidades se encuentran obligadas a utilizar el SEACE para publicar la información de sus contrataciones de bienes, servicios u obras y por las que asumen el pago con cargo a fondos públicos de conformidad con la Directiva 008-2017. Asimismo, pueden incluirse en el SEACE contrataciones efectuadas bajo un régimen legal de contratación, siempre que dicho régimen establezca la obligatoriedad de su registro, conforme a los plazos que así estipula. Se debe determinar primero si se encuentran o no dentro del ámbito de contrataciones del Estado, ¿no?, si configura, ¿no?, una contratación, y de ser así tiene que de forma obligatoria registrarse en el SEACE. Bien. Tenemos también la opinión 013-2018, donde nos habla sobre, o se hace la consulta sobre los documentos del procedimiento de selección deben ser publicados a través del SEACE con las firmas o vistos del comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones en formato PDF o similar, ¿no? Se hace la consulta. O los documentos del procedimiento de selección pueden ser publicados a través del SEACE en formato Word, sin estar necesariamente visados o firmados, siempre que los mismos sean idénticos en contenido respecto de los que obran en los expedientes de contratación correspondiente. En vista de esta consulta, la opinión o la conclusión refiere que la normativa de contratación pública no ha previsto específicamente una formalidad ni tipo de archivo para poder hacer el registro en el SEACE. La información que obra en el expediente de contratación, siendo responsabilidad de cada entidad determinar ello para su debido registro, considerando las condiciones tecnológicas que permite el SEACE. Es decir, no establece una limitación en cuanto al formato de presentación, pero sí representa, ¿no?, esa responsabilidad que debe tener cada entidad para determinar el registro. Bien, tenemos también la opinión 218-2017, que la realiza la Unidad Ejecutora 002, Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior, ¿no? Y tenemos la siguiente consulta. ¿Cuál es el alcance de la obligación de registro y publicación en el SEACE de las órdenes de compra y servicios respecto al Plan Anual de Contrataciones, indicada en la Directiva 008-2017, Comunicado 001-2016, así como el reglamento de la ley, respecto a los procesos de contrataciones a cargo de la unidad ejecutora encargada de un proyecto de inversión pública que realiza de acuerdo a las exigencias y procedimientos específicos de una entidad cooperante, derivada de un contrato de préstamo, suscrito entre el Estado peruano y la entidad cooperante, considerando la exclusión del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado.
Las contrataciones realizadas en virtud del literal F del artículo 4, independientemente de que éstas se encuentren fuera del ámbito de la aplicación y de su fuente de financiamiento, deben encontrarse registradas en el PAC, es decir, en el Plan Anual de Contrataciones, y publicadas en el SEACE en el módulo habilitado para tal fin. Quiere decir, ¿no?, que de todas maneras debe realizarse su registro, ¿no? Bien. Como ya les indicaba, de forma continua, el OCE pues viene hoy en día mejorando, ¿no? Mejorando el módulo de ejecución contractual, ¿no? Bajo un esquema de repente un poco más didáctico, ¿no? O más interactivo, de repente más fácil de usar. Entonces, nos habla aquí, por ejemplo, el OCE, que se encuentra pues renovando el módulo de ejecución contractual en el SEACE. E indica que permite pues incorporar nuevas funcionalidades, haciéndolo más flexible y escalable en el tiempo. También se integra con otros sistemas vinculados a las contrataciones del Estado. El OCE regula y supervisa los procesos de contratación que realizan las entidades públicas, ¿no? El nuevo módulo de ejecución contractual del SEACE comprende las funcionalidades de registro de contrato. Y en el caso de las garantías y acciones de modificación y seguimiento del contrato, así también hoy en día tenemos, por ejemplo, herramientas como indicadores, como alertas, novedades y consultas del usuario, ¿no? Entonces, vemos cómo ha ido evolucionando, ¿no?, el tema de la plataforma, ¿no? Vamos a revisar aquí. Bien, acá primero tenemos y contamos con la Directiva 006-2016 que nos habla justamente del tema de la disposición aplicables al registro de información en el SEACE, ¿no? Vamos a abordar los puntos más importantes que encontramos aquí, como por ejemplo, ¿qué cosa es lo que se debe de registrar, ¿no?, en el SEACE? A ver, tenemos que los procedimientos de selección deben ser convocados justamente a través del SEACE el mismo día previsto en el cronograma establecido en los documentos del procedimiento de selección aprobados. Ya sabemos que toda contratación pública, ¿no?, debe de registrarse en el SEACE. Tenemos entonces, en esta parte, ¿no?, los registros. ¿Cómo es que se dan los registros y cuáles son los datos que piden, ¿no? Del registro de contratos, por ejemplo. Y acá claramente estipula cuáles son los datos que deben de registrarse, ¿no? Hoy en día la interfaz del SEACE se hace cada vez justamente más, más dinámica, ¿no? Entonces, nos permite pues ingresar los datos del contrato, ¿no?, los datos del contratista, los datos de garantías presentadas, adicionales, reducciones, la resolución del contrato, y como vemos, nos permite ingresar muchos datos, ¿no? Entonces, se hace cada vez más completa la información que se registra, ¿no? Claramente esto tiene un enlace con el PAC, ¿no? Bien. Ahora sí, vamos a pasar a esta parte donde justamente visualizamos, ¿no?, las herramientas que hoy en día nos da el SEACE, como por ejemplo las oportunidades de negocio, ¿no? Estas plataformas que nos permite tener en tiempo actual, en tiempo real, por ejemplo, a ver, aquí dice, ¿no?, oportunidades de negocio según departamento Cajamarca, por ejemplo. Y me arroja pues todas las contrataciones, las entidades, las fechas, ¿no?, los participantes, qué procedimiento se está utilizando, el objeto, que es el servicio, la descripción del procedimiento, ¿no?, la descripción del ítem y el número del ítem, ¿no? Incluso acá nos da pues el valor referencial, el valor estimado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo. Sí. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, los datos del procedimiento. Contamos con los datos del procedimiento, cuál es la entidad convocante,
el objeto de contratación, en este caso es un bien, van a adquirir 10 tractores agrícolas, ¿no? 10 arados, 3 discos, etc. Entonces, tenemos también aquí el cronograma del procedimiento. Entonces tenemos la etapa, la fecha de inicio y también la fecha fin. Entonces tenemos que, en el caso de la convocatoria, ya se ha generado el día 30, ¿no? El registro de participantes ha sido el 31, ¿no? Y la fecha fin va a ser hasta el 30 de noviembre, el 31 de octubre hasta el 30 de noviembre. Se ha dado la formulación de consultas y observaciones el 31, ¿no? Inicia el 31 de octubre, con fecha fin hasta el 13 de noviembre. La absolución de consultas y observaciones tiene justamente la fecha de hoy, ¿no? Entonces, a ver, todavía no se publica, ¿no es cierto? La integración de las bases también, hasta el día de hoy. La presentación de las propuestas, que corre a partir del 1 de diciembre. La calificación, que se va a dar a partir del 2 de diciembre. Y el otorgamiento de la Buena Pro, que debería darse a partir del 2 de diciembre, ¿no? Entonces vemos acá la fecha de publicación, tenemos acá también las bases administrativas, ¿no? La entidad contratante, que es la Municipalidad Provincial de Chota, por ejemplo. A ver, vamos a ver, en Piura. Piura, acá está. A ver, vamos a ver acá. Entonces tenemos acá, ¿no? Igual. Entonces, como vemos, el SEACE nos brinda información importante. Información donde ya ni siquiera tenemos que salir de casa para poder visualizarla, ¿no? Tenemos acá quién es la entidad que está convocando, cuál es el objeto de la contratación, la descripción del objeto y cuándo ha sido publicado, ¿no? Fecha y hora. Tenemos acá también el cronograma, ¿no? Ya sabemos que en toda contratación tiene que tener un cronograma. Entonces tenemos que la convocatoria ha sido dada pues el 9 de noviembre, el registro de participantes justamente ha sido del 9 al 18. La formulación de consultas justamente se va a dar el día de mañana, ¿no? Son contrataciones que están en curso, son procesos que están en curso, ¿no? Tenemos también la solución de consultas, que va a ser en un mismo día, el día 20, la presentación de propuestas y el otorgamiento de la Buena Pro. Entonces, conforme va avanzando justamente este proceso, ¿no? Es que se va dando aquí la generación de los documentos que conciernen a cada parte y a cada fase del cronograma, ¿no? Entonces, hoy en día ya contamos pues con herramientas mucho más ágiles, mucho mejores, mucho más rápidas incluso, ¿no? Porque, como era anteriormente, ¿no? Se tenía que publicar en los periódicos, ¿no? En el peruano lo publicaban, pero hoy en día pues ya contamos, ¿no? Con herramientas mucho más didácticas, más amigables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá de la Fuerza Aérea. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos que acaban de contratar un bien, adquisición de víveres para el racionamiento del personal FAP, por ejemplo, indica, este proceso ha iniciado el 26 de octubre, ¿no? Hay un registro de participantes, también ha habido formulación de consultas, absolución de consultas, que ha sido el 12 de noviembre, integración de bases, ¿no? Y la presentación de propuestas que corre a partir del 26 de noviembre. Ahora, conforme van avanzando estas etapas o estas fases, ¿no? Claramente pues ya van aumentando acá la lista de documentos, ¿no? En base a la absolución de consultas, tiene que haber habido pues consultas, preguntas, ha habido también una integración de base, está la convocatoria, que nos habla también del resumen ejecutivo, ¿no? Bien. Así como oportunidades de negocio, también tenemos herramientas como búsqueda de contratos, ¿no? Que también figura aquí en el OCE. Podemos acceder desde el portal del gobierno, ¿no? .go.p, ¿no es cierto? Y nos lleva pues a acceder a oportunidades. Si queremos acceder desde el sistema electrónico de contrataciones del SEACE, también accedemos desde www.go.p y nos da acá las opciones, ¿no? Y en este caso hemos estado en oportunidades de negocio, hay buscador de procedimientos de selección,
tenemos buscador público de contratos, ¿no? Tenemos el buscador del plan anual de contrataciones, el buscador de órdenes de compra y servicios, el listado de bienes y servicios comunes, el buscador UXO, ¿no? Entonces, bien, como ya les decía, el OCE continuamente pues viene entregándonos, ¿no? O colgando también manuales para el buen uso de las herramientas, ¿no? Considerando de que estas ya se vienen actualizando. Entonces, por ejemplo, tenemos la guía para el registro de una comparación de precios en el SEACE, ¿no? Entonces, va viendo desde la fase de actos preparatorios, es decir, desde el inicio, ¿no? Del registro del procedimiento de contratación. Entonces, tenemos acá el expediente de contratación, por ejemplo, ¿no? Acá está las pestañitas, ¿no? Que tienen pues cada una funcionalidad. Acá habla del enlace PAC, por ejemplo, los datos generales de contratación, la relación de ítems que están o que deberían estar incluidos, los documentos sustentatorios, el resumen ejecutivo, si es que fuera necesario, ¿no? Ahí ingresarlo, el presupuesto y los datos de aprobación. Ahora, ¿por qué esto de acá en este momento permanece en rojo? Porque todavía no se ha llenado esta parte. Entonces, si nos damos cuenta, esto mantiene una secuencia y un orden en el llenado, ¿no? Entonces tenemos acá, se va a llenar los datos generales de la contratación, se establece, en este caso estamos viendo lo que es comparación de precios. Esta pestaña nos sirve para ver qué ley la está aplicando o qué norma la rige, ¿no es cierto? Una vez llenado, ¿no? Ya vamos pasando, por ejemplo, a la parte de documento sustentatorio. Entonces, como vemos, estas pestañitas ya se van haciendo verdes, ¿no? Y va quedando en rojo lo que todavía no ha sido llenado. Entonces dice acá en la sección documento sustentatorio, la entidad debe indicar la autorización para no emplear el catálogo electrónico marco, ¿no? Entonces vamos aceptando y vemos cómo la pestañita que estaba acá en rojo, porque todavía no se guardaba la información, hoy se está tornando ya verde, ¿no? Porque ya vamos guardando la información. Entonces se procede acá de corresponder y de ser el caso, se puede adjuntar también al archivo del resumen ejecutivo, ¿no? Aquí vemos ya que hemos avanzado con el resumen ejecutivo, ¿no? Y hemos pasado ahora a la parte o a la etapa de presupuesto. Entonces, como vemos, todas las pestañitas que están acá arriba ya se están tornando de color verde, ¿no? Porque ya claramente están siendo llenadas. Entonces, seleccionamos aquí, ¿no? Archivo de aprobación de expediente, ¿no? Finalmente, en la sección Datos de aprobación, podrá juntar el archivo de aprobación y completar los datos requeridos. Es importante los datos de aprobación del expediente, ¿no? Y obviamente el llenado de todos estos puntos, ¿no? Entonces acá pues ya lo llena la persona que es encargada, ¿no? El responsable, mejor dicho, ¿no? Tenemos también la parte de conducción del proceso, ¿no? Hay que seleccionar el tipo de conductor y continuar con el registro justamente hasta la aprobación. Entonces, como vemos acá, se genera la fase de la contratación, ¿no? Que estamos en actos preparatorios. Y lo que incluyen estos actos preparatorios, el expediente, el conductor del procedimiento y la solicitud de cotización o informe de indagación. Entonces, conforme se va juntando dicha información, los documentos se visualizan en esta parte. En este caso, por ejemplo, indica aprobado, ¿no? El expediente de contratación está aprobado y está claramente colgado, ¿no? En este caso, cuando nos habla de conductor del procedimiento, vemos que figura como pendiente, cronograma pendiente y solicitud de cotización pendiente, ¿no? Entonces, conforme pues se vayan ingresando, se van aprobando, ¿no es cierto? Y esto ya figura lleno, ¿no? Una vez culminado con el registro del expediente de contratación, se va a proceder a registrar el conductor del procedimiento, ¿no? Entonces, como vemos, el llenado de información, el vertir información dentro del SEACE también requiere un orden, ¿no? Requiere un orden para poder seguir con la secuencia de actividades. Se selecciona el conductor y continúa con el registro, ¿no? Bien. Acá nos habla justamente del cronograma, ¿no? Que figuraba en la parte de arriba como pendiente. Entonces tenemos acá la descripción del objeto, ¿no? El proceso, qué objeto va a ser un servicio, tipo de compra por la entidad, ¿no? Entonces conforme vamos avanzando, por ejemplo, en este caso, para poder avanzar a la parte de cronograma, ya se debió de haber registrado el conductor del procedimiento.
Entonces, esto va figurando más lleno, ¿no? Dice, aprobado el conductor, procede a registrar el cronograma del procedimiento. No podría yo registrar primero el cronograma antes que el conductor, ¿no? Entonces, vemos acá el orden que mantiene. Entonces, vamos llenando los campos, ¿no es cierto? Todos los campos que piden acá, e indica, ¿no? En el cronograma debe registrar las fechas de inicio y fin, así como los horarios por cada etapa, ¿no? Bien. Teníamos también acá la solicitud de cotización. Vamos a ver acá. Bien, hemos llegado hasta esta parte y el expediente ya figura aprobado. El conductor del procedimiento también está aprobado. El cronograma, que justamente lo estábamos viendo acá, que aparecía como pendiente, ya también se está aprobando. Entonces, acá ya figura aprobado. Sin embargo, la parte de solicitud de cotización sigue quedando aún como pendiente, ¿no? Entonces, indica, aprobado el cronograma, proceda a adjuntar la solicitud de cotización informe de indagación, ¿no? Entonces, vemos cómo la secuencia justamente establece la prioridad de generación de estas actividades, ¿no? La prioridad en este caso era justamente el expediente de contratación, luego el conductor del procedimiento, el cronograma que iba a tener y la solicitud de cotización, ¿no? Entonces tenemos acá, finalmente se registra la aprobación adjuntando el archivo e ingresando los datos requeridos, ¿no? Ahora, esto ha sido para lo que son actuaciones preparatorias. Tenemos la otra fase que nos habla de la ejecución del procedimiento de selección, es decir, la fase de selección. Entonces vemos acá, ¿no? Cómo ya contamos con los datos, por ejemplo, ¿no? Las etapas y cronogramas que son requeridos para estas actividades, ¿no? Entonces tenemos acá que la ficha de selección del procedimiento de selección compre con estado del ítem convocado. Entonces vamos viendo acá, ¿no? Ya estamos en esta etapa de cotización, indagación, ¿no? Y se van subiendo claramente la información que pueda sustentar justamente esas cotizaciones. Vemos también acá la entidad que está haciendo, que está pidiendo, ¿no? El servicio y los que se van a presentar, ¿no? Dice acá proveedores que presentaron, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos acá información con respecto a los proveedores que ya están presentando sus propuestas, ¿no? Bien. Acá se visualiza mejor. Indica, ¿no? El listado justamente de actividades, ¿no? Observará las etapas del procedimiento de selección. Entonces, nos da información sobre la entidad que está haciendo la convocatoria de dicho proceso, la nomenclatura, ¿no? El número de convocatoria, cuál es el objeto de la contratación, que en este caso es un servicio, la descripción del objeto, ¿no? Y el número de contratación. Bien, entonces acá se establece pues en el cronograma, ¿no? Tenemos un cronograma también, y fechas de inicio, fecha fin, y las actividades que se realizan, el estado en el que se encuentran estas actividades, ¿no? Y si el registro ha sido culminado o aún continúa pendiente. Eso también es importante, ¿no? Entonces tenemos acá que en las actividades, cotización, indagación, el estado es terminado y el registro está culminado. Luego tenemos que los proveedores que presentaron cotización o incluidos en informe de indagación, el estado se mantiene en curso y aún el registro está pendiente. Registrar otorgamiento de la buena pro terminado, pero el registro se encuentra pendiente, ¿no? Y así tenemos también registrar apelación, si tal fuera el caso, resolución del tribunal, también si tal fuera el caso, y luego el consentimiento de la buena pro. Proveedores que presentaron cotización o incluido en informe de indagación. Dice, luego de seleccionar nuevo, debe proceder a registrar al proveedor que presentó cotización o está incluido en el informe de indagación. Entonces acá vemos, ¿no? Cómo en realidad los formatos que están dando, los manuales, el instructivo que está dando es bastante amigable, ¿no? Se entiende rápidamente. Entonces manejamos acá nuevo, ¿no? Y sale pues toda la data de la entidad que está convocando, ¿no? dicha contratación. Y se hace el registro de los proveedores, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, la cotización y o declaración jurada del proveedor,
¿no? Ahí ya se establece, pues, las declaraciones juradas que se les pide, ¿no?, a los proveedores. Acá se hace el registro, el detalle de la cotización, los ítems, ¿no?, que se van a cotizar, y se registra finalmente el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Entonces tenemos acá terminado, pendiente. Para finalizar con las actividades del procedimiento de selección deberá registrarse el otorgamiento de la buena pro, ¿no es cierto? Si en caso hubiera pues el registro de apelación, hubiera el tema de resolución del tribunal, probablemente estos puntos también sean llenados, ¿no? Se procede a seleccionar el participante que se adjudicará la buena pro, ¿no? Se adjunta el acta, ¿no? Y claramente se va a publicar, ¿no? Entonces aquí ya eh, estamos pues casi terminando con el proceso de selección, cuando ya se le está otorgando la buena pro a un proveedor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que acá quedaron tres, ¿no? Tres proveedores, ¿no?, postores, pero finalmente a uno se le tiene que otorgar la buena pro, ¿no? Entonces luego ya se procede a publicar y se publica, ¿no?, el total, ¿no?, de todo el procedimiento de contratación. Tenemos acá, finalmente, procede a registrar el consentimiento de la buena pro y ya se le atribuye a un solo proveedor, ¿no? Entonces esta parte ya se llena. En la ficha de selección se muestran los archivos comprimidos de cotizaciones. Claramente, ¿no? Toda fase va a tener los documentos sustentatorios, ¿no? Para justamente que se le dé la buena pro a algún proveedor. Bien. Entonces, hemos visto, ¿no?, parte de cómo es el funcionamiento del SEACE. Claramente, hoy por hoy es una herramienta que nos proporciona de forma más asequible y mucho más fácil la información, ¿no?, que debe de tener no solamente los proveedores, no solamente los órganos de controles, sino la ciudadanía en general. Hoy, que estamos bajo una situación bastante difícil, donde confiar se nos hace muy complicado, confiar sobre todo en autoridades, se nos hace muy complicado, entonces este tipo de herramientas debe servir justamente para darle a la ciudadanía la transparencia, la claridad y la confianza necesaria para llevar pues a cabo los procesos de contratación. Y claramente pues es necesaria esa transparencia porque es el dinero de todos, ¿no? ¿Cómo se hacen todas esas contrataciones? Con el dinero de todos, con nuestros impuestos. Entonces, lo mínimo que se merece la población es que le rinda cuentas de en qué se invierte el dinero que con los impuestos nosotros contribuimos, ¿no? Bien, les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.